celular en los linfocitos T y por eso es capaz de producir leucemia de tipo T en algunos pacientes. Esta ya la conocen muy bien, BPH. Los tipos de alto riesgo producen dos oncoproteínas o codifican para dos oncoproteínas que se llaman E6 y E7. No son las únicas, tiene varias, pero E6 y E7 son importantes porque E6 inactiva el P53, ¿ok? Y E7 y entonces nos saltamos los sistemas de control de proliferación y la célula epitelial empieza a proliferar descontroladamente, va adquiriendo mutaciones y progresa en cáncer. ¿Okay? Estas ya las conocen bien, entonces yo creo que esta ya está de más, porque ya son expertos. Otro virus que está asociado al desarrollo del cáncer es el virus de Epstein-Barr. Este está asociado a diferentes tumores, no solo linfomas, aunque la célula por la que tiene tropismo principalmente es la célula linfoide o linfocito uno de los genes que tiene es el gen que se llama, o que codifica una proteína que se llama proteína de membrana latente, la que estaban viendo el tema, es esa. Y entonces, esta proteína de membrana latente promueve la proliferación y supervivencia de los linfocitos B. ¿Okay? Y entonces favorece que el linfocito B tenga más riesgo de adquirir nuevas mutaciones y no progresar a desarrollar un linfoma. Linfomas que están asociados, pues principalmente el linfoma de Hodgkin, linfoma de células grandes, linfoma difuso de células grandes B, entre otros linfomas. También pueden causar leucemias, carcinomas nasofaringios, que tienen que ver con otro tipo de células que son células epiteliales, también puede causar, y una neoplasia del vaso que es el pseudotumor sólido inflamatorio, que creo que ya no se llama así, pero era el pseudotumor sólido inflamatorio, que pues es una neoplasia también. Entonces está asociado a varios tumores, carcinomas gástricos y sarcomas en general. Si se fijan da miedo porque puede causar muchos neoplasias. Luego tenemos otros virus como el virus de hepatitis B y hepatitis C, que si se fijan bien en el texto dice, no codifica para genes oncogénicos o no produce proteínas oncogénicas, sino que la infección produce inflamación y entonces la reacción de los linfocitos contra estas células infectadas por hepatitis B o C es lo que va a provocar el desarrollo del cáncer o va a favorecer el desarrollo del cáncer en el futuro. ¿Okay? Entonces no son el virus directamente, sino son los linfocitos T que reaccionan contra las células las que causan daño celular y posteriormente pues favorecen el desarrollo de carcinomas. En cuanto a bacterias, tenemos el Helicobacter pylori, que es una bacteria que está asociada a producir gastritis crónica, pero resulta que puede favorecer el desarrollo de cáncer gástrico o linfoma gástrico, linfoma mal gástrico. Y lo produce con dos mecanismos. Uno es la inflamación crónica, el estado inflamatorio crónico favorece un ambiente propicio para el desarrollo del cáncer, y el otro es que algunas cepas del Helicobacter pylori codifican un gen que es el gen asociado a citotoxina A o FAGA, como no sé si ya lo había mencionado, y entonces este gen es favorecedor también de proliferación celular y de desarrollo del cáncer. ¿Okay? Como dato curioso, los pacientes que tienen linfoma mal gástrico asociado a infección por el Helicobacter pylori, el tratamiento es tratar el Helicobacter y el linfoma se quita. Entonces se ve muy fuerte la asociación que hay entre una cosa y otra. Vamos a ir aterrizando ya casi para terminar el tema y vamos a hablar un poquito de aspectos clínicos que involucran a las neoplasias. O sea, qué es lo que ocurre en nuestros pacientes, ya más allá de hablar de mutaciones y otras cosas, ¿no? Aquí, como quieran, una de las cosas que quiero que les quede muy claro para toda la vida es que a pesar de que en medicina hacemos mucho énfasis de que hay que aprender los datos del cáncer, la verdad es que la mayoría de estos datos de que un paciente tiene cáncer se presentan cuando ya están en etapas avanzadas. Por ejemplo, el cáncer de mama
Si yo le preguntara a alguno de ustedes, o si alguien les pregunta a un médico cuando está afrontando datos de cáncer de mama, y van a decir retracción de la piel de naranja, endurecimiento, adenopatías, pérdida de peso, todas esas cosas, para cuando ustedes lo detectan, ya está demasiado tarde, o sea, ya no hicieron gran cosa por su paciente. ¿Okay? Entonces, la mayoría de los aspectos clínicos o la mayoría de los síntomas que va a presentar un paciente con cáncer, no sirve de nada que ustedes se los aprendan. O sea, ese doctor que dice, yo sé que el cáncer gástrico da sangrados y pérdida de peso, pues felicidades, pero no sirve de nada. ¿Okay? Cuando la paciente nos llega ya con retracción de la piel, no sirve de nada, porque ya se va a morir, o sea, y hasta ella lo puede saber que ya tiene cáncer, es muy obvio. ¿Okay? Entonces, a pesar de que vamos a hablar ahorita de esos aspectos, donde yo quiero que le hagamos más énfasis es a lo largo del semestre, cuando hablemos de prevención, a qué etapa se presenta el cáncer y las pruebas de tamizaje, que son para buscar el cáncer antes de que se presente en mi paciente. Ahí yo sí le puedo ayudar. ¿Okay? Si yo tengo un cáncer muy pequeño que todavía no me da síntomas y lo logro detectar, se lo quito y ya se curó el paciente. ¿Okay? Entonces, ese aspecto es el punto más importante cuando estamos hablando del cáncer, la prevención o la detección temprana. Todo lo demás de síntomas y todo esto es importante porque van a llegar pacientes así, pero si no sabemos prevenir, detectar a tiempo, pues no sabemos de nada, la verdad, porque somos inútiles al final de cuentas. Entonces, los tumores van a influir clínicamente en nuestro paciente, y eso es por varias causas o por varios aspectos que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, como puede ser la ubicación, dónde está ubicado el tumor, y entonces no importa si es benigno o maligno, donde se encuentre nos puede dar diferentes signos o síntomas. Por ejemplo, una neoplasia que está ubicada, bueno, ahorita lo vamos a hablar, me voy a saltar eso. Lo otro es, si el tumor es un tumor que sintetiza hormonas, entonces tal vez la manifestación que tengamos de nuestro paciente sea una manifestación a distancia. ¿Sí? Y entonces allí sí tenemos que ser muy delicados y muy cuidadosos cuando el paciente nos esté hablando de sus síntomas. La doctora Parra ya hizo un poquito de hincapié en eso de manera sutil, pero la segunda parte más importante después de patología de medicina es la clínica. ¿Okay? Que al final de cuentas es una aplicación de lo que aprendieron en patología. ¿Sí? Entonces, muy importante. Puede causar hemorragias, infecciones, puede causar síntomas a consecuencia de una ruptura del tumor o de un infarto, que generalmente lo causa dolor muchas veces, o puede causar, ya en términos finales, caquexia o emaciación, que es cuando el paciente ya está todo esquelético y pues ya la verdad es que muy tarde. Entonces, algunos aspectos que influyen o efectos que puede tener el tumor, uno es la localización. Puede que tenga un tumor pequeño, pero si está localizado en un espacio especial, nos va a causar síntomas. Uno de los mejores ejemplos son los adenomas hipoficiarios. Es un tumor benigno, glandular, ¿verdad? Porque ya se saben estas terminologías. Y entonces el adenoma hipoficiario se localiza en la silla turca, porque ese es el sitio de la hipófisis. A veces puede crecer un poquito y puede comprimir lo que es el quiasma óptico, y entonces va a causar un síntoma que se llama, ¿lo vieron en neuro? Empieza con H. Hemianopsia bitemporal. O sea, el paciente ya no ve a sus laterales. O puede que crezca un poquito más, y como el cerebro es una cavidad cerrada que no cambia su volumen, entonces si algo está aumentando de volumen, se va a manifestar como cefalea. El paciente va a tener dolor de cabeza. ¿Okay? Les va a decir, tengo algo de dolor de cabeza, visión borrosa, etc. Si se fijan, puede ser un tumor muy pequeño, pero ya no se está dando síntomas. O inclusive, y siguiendo con el ejemplo del adenoma hipoficiario, los adenomas hipoficiarios en algunas ocasiones producen hormonas. Entonces, si el adenoma hipoficiario es productor de prolactina, la paciente, si es mujer, podría estar teniendo amenorrea. Pero esto aplica para muchísimos tumores. Entonces, ahorita estamos viendo un aspecto general más, y ya después iremos tocando tumor por tumor en algún momento.
Un leiomioma, que es un tumor benigno de músculo liso, bueno, no solo crecen en el útero, también pueden crecer en vasos sanguíneos porque ahí hay músculo liso. Y si creciera en la arteria renal, aunque fuera chiquito, si obstruye la luz de la arteria renal, no va a llegar sangre a ese riñón. ¿Y qué va a producir el riñón? Antes de eso, va a producir una hormona que se llama renina. Y entonces nos va a provocar un síntoma que va a ser hipertensión. Bueno, sí. Y entonces ustedes pudieran estar recibiendo un paciente en consulta que tiene hipertensión, que es tal vez joven, y lo va a estar haciendo tomar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y no le sirven, porque resulta que lo que tiene el paciente es un tumor renal. ¿Okay? Es raro, pero puede llegar a estar ocurriendo. ¿Y no hay exámenes que se pueda hacer una persona para detectar, o sea, como un peso o así? No lo vas a mandar directamente a eso. Normalmente, por eso les digo, la clínica va a ser lo más importante. Si tú tienes un paciente joven o un paciente que no te explicas por qué tienes hipertensión, o esa hipertensión no te está respondiendo, tienes que buscar otras cosas. ¿Okay? Entonces, es un leiomioma, entonces nunca va a matar al paciente por sí mismo, pero la hipertensión lo puede matar. Miren, medicina es un arte donde requiere conocimiento, pero requiere esa delicadeza para poder asociar las cosas. ¿Sí? Eso es lo bonito de medicina. ¿Okay? Entonces no hay un protocolo realmente establecido, pero ustedes tienen que tener ese arte de ir sospechando gracias a los signos, síntomas del paciente, y para eso tienen que convertirse en un detective. De hecho, el que escribió Sherlock Holmes era médico. Y todas las ilusiones que haces, si ¿han leído Sherlock Holmes? ¿Algún caso? La manera como razona es más o menos como debe de razonar un médico. ¿Sí? Entonces, desde que entra el paciente, ves cómo está caminando, de qué actitud está, como dijo ayer la doctora Parra, todo eso te va orientando. ¿Sí? De qué raza es, o sea, de qué etnia es, lo vas discriminando. ¿Okay? Bueno. Los tumores pueden crecer muy grandes. Aquí están viendo un intestino y tenemos una masa que está creciendo en la luz del intestino y que condiciona obstrucción. Entonces, si la materia fecal viene por aquí, va a empujar esta masa y entonces el tumor se mete dentro del mismo intestino. A esto le llamamos intususcepción. Es como cuando te quitas un calcetín y se mete el calcetín dentro del calcetín. Y entonces aquí en estos tejidos no le va a llegar sangre y entonces el paciente va a acudir a consulta por dolor y constipación o sangrado. O sea, esa es constante porque se está moviendo todo aquí y va saliendo sangre. Entonces son algunos efectos que pudiera llegar a tener el tumor por el aumento del tamaño que está teniendo. ¿Okay? Hay muchos otros efectos, pero bueno, algunos de ellos. Caquexia es la pérdida de masa corporal, masa grasa y masa magra, que si ustedes lo analizan bien es un efecto secundario a las interleucinas que se elevan cuando el paciente tiene un tumor. Ustedes se acuerdan que al tener un paciente con cáncer hay inflamación, se producen factores como factores de necrosis tumoral, que hace un cambio metabólico en el cuerpo y entonces empieza a aumentar la proteólisis, que es la destrucción de proteínas en el cuerpo. El paciente pierde músculo, el paciente va perdiendo también grasa y entonces es un estado final que va a tener el paciente y que no esperemos a que el paciente esté así para decir, probablemente tenga algo, ¿no? Pero es algo que se va a presentar en algún momento, tenemos que entenderlo un poco. Un estado muy feo. Muy bien. Sí, los cambios que tiene el tumor, donde está consumiendo más energía, también afectan al paciente en este aspecto. Lo más que al inicio el paciente tiene muchas reservas de energía porque ya sea la grasa, sea el músculo, todo eso es reserva de energía. En los estados finales ya el tumor se gastó todo. Por eso les digo, el cáncer es egoísta. O sea, el cáncer no le importa que la persona viva, lo que él quiere es reproducirse y crecer y crecer y crecer. Yo tengo una duda, que la persona pierde el cabello
Leí que no era por la quimioterapia, o sea, no es un efecto adverso de la quimio. Sí, sí es efecto. Cuando tú das quimioterapia estás atacando las células que se dividen rápidamente y unas de las células que se dividen rápidamente son las de los epitelios. Pero no Y el lo hace cabello como- viene de un epitelio. Entonces es un epitelio del cabello. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que todas esas células que están en replicación se empiezan a morir. Entonces se mueren todas las células y el cabello ya deja de crecer y se empieza a caer. No se cae de que todo, sino se caen las áreas donde el cabello se estaba replicando. Entonces quedan unos parches y por eso la gente... Entonces no lo hacen para que penetre más la radiación. No. Pudiera haber un cáncer que sí te causa pérdida de cabello, si estás perdiendo proteínas, si estás mal nutrido, etcétera, sí. Pero la quimioterapia sí está asociada a pérdida de cabello. Y a diarrea, por lo mismo de que los epitelios del intestino se desprenden, y a náuseas, vómito, lesiones en la piel, dermatitis, por lo mismo. Pero es la misma quimioterapia. A final de cuentas, estás intentando matar al tumor, pero te puedes llevar al paciente. Pero es lo que hay, o sea. La quimioterapia entonces también causa o sea, por la proteólisis. No. Pero va a causar varios problemas, pero no es. ¿Y qué opina de todo lo de la quimioterapia o tratamientos alternativos? Lo mismo que opino de la cristaloterapia y la cirugía cuántica y todo eso. ¿Qué opinan? No tiene fundamento. Sí. De hecho, no creo en los jugos. Un estado muy debatible, pero para mí los jugos no deberían existir. Muy bien. Otro efecto que puede ocurrir en un paciente, y ojo con esto, porque esto es bastante importante porque a veces es la primera manifestación de un tumor, es el síndrome paraneoplásico. Es un conjunto de diferentes síndromes. Aquí está una lista de algunos de los síndromes paraneoplásicos que puede haber. Lo tienen en el libro, léanla. Y entonces, los síndromes paraneoplásicos son signos o síntomas que el paciente manifiesta, pero que no son directamente influenciados por el órgano donde está manifestando ese signo o síntoma. Por ejemplo, yo puedo tener un carcinoma de células pequeñas del pulmón, y ese carcinoma de células pequeñas del pulmón está en el pulmón, y es un tumor neuroendocrino capaz de producir hormonas, y por ejemplo podría estar produciendo ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, y eso puede estimular la producción de cortisol en el paciente. Entonces llega el paciente y yo lo veo y se ve como un paciente con síndrome de Cushing, pero lo que realmente le está causando ese síndrome es el tumor que tiene en el pulmón y que le está produciendo el ACTH. Y yo me podría desviar a pensar que el síndrome de Cushing viene por alguna otra causa, porque hay varias causas, y olvidarme que también pudiera ser por un tumor. ¿Okay? Y yo estoy tratando al paciente con síndrome de Cushing por alguna otra cosa y no presto atención al pulmón. ¿Okay? Entonces pudiera pasar otro, por ejemplo, es el que dijimos de la hipófisis, que produce prolactina, que directamente lo hace. Pudiera ser un paciente que tuviera diarrea, etcétera, hipercalcemia y se manifestara así. Entonces tenemos algunos como que pueden ser endocrinopatías, y ahí tenemos varios diferentes tipos de neoplasias que están asociados. Si hacen un análisis así rápido de todos los tumores, se van a dar cuenta que el tumor o la neoplasia que más frecuentemente está asociada a síndromes paraneoplásicos es el carcinoma de células pequeñas del pulmón. ¿Es el brocógeno? No. Porque el brocógeno igual secreta corticotropina. Se puede secretar también, pero el que más frecuentemente es carcinoma de células pequeñas del pulmón. Pero depende mucho de que las células estén diferenciadas o no, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan que hablamos de transdiferenciación y todo esto? Entonces depende mucho de cómo vaya evolucionando la célula. Por ejemplo, les había puesto un caso en el examen de una paciente que tenía miastenia gravis, no sé si se acuerdan, y era porque tenía un timoma, y el timoma induce la producción de anticuerpos que van contra el receptor de acetilcolina, y entonces el síndrome paraneoplásico es miastenia gravis, pero secundario a un timoma. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar, no me acuerdo cuál es el medicamento que se llama para miastenia gravis, hidrofona, ¿no?
bueno, no sé, el que se ve. O le quitamos el timoma. ¿Sí? No sé si me explico. Ok, entonces puede pasar algo así. Un carcinoma de células renales puede inducir la producción de eritropoyetina y entonces vamos a tener policitemia. Okay. Podemos tener acanthosis nigricans, que muchas veces ahorita que está de moda tenerle miedo al azúcar y la hiperinsulinemia, llegan con el dermatólogo algunos pacientes y el dermatólogo puede decir, bueno, pues es exceso de azúcar y resistencia a la insulina, y no está mal. Pero ¿qué tal si es un carcinoma gástrico que se está manifestando de esa manera? Okay. Entonces tenemos que ampliar nuestro radar, nuestra lista de diagnósticos diferenciales. Algo que me gustaría también que se quedara es que cuando están viendo un paciente no se queden con un solo diagnóstico. Realmente ustedes deberían de hacer el ejercicio de siempre pensar por lo menos 5 diagnósticos diferenciales de ese paciente. Porque mientras más opciones tengan, menos riesgo tienen de fallar. ¿Okay? Y si me fallan, por lo menos decir, bueno, pero ese otro también estaba dentro de mis diferenciales. ¿Okay? Es algo que a mí se me hace chocante cuando voy a las sesiones, pero sé que ustedes están chiquitos. Cuando preguntan, a ver, con estos datos, ¿qué diagnóstico diferencial tienen? Es bien obvio que ya saben cuál es el diagnóstico del paciente. Alguien que realmente supiera de medicina no diría directamente el diagnóstico más obvio, sino diría, bueno, puede ser esto, pero además pienso que el más probable es esto. En vez de decir nomás hipertensión, ¿sí? Se nota cuando uno razona y tiene la capacidad de analizar. ¿Okay? O síndrome de necrosis tumoral. Endelisis tumoral. Díganme que va a pagar por eso. Consejo. Cuando están en una sesión y los corrigen, nunca echen de cabeza a sus maestros o a quien los asesoró. Nunca lo hagan. ¿Sí? Sobre todo si están en la residencia. Eso es la diferencia entre el cielo y el infierno. Díganle a Hannah. Muy bien. Vamos a pasar a otra parte importantísima, que es, una vez que el paciente ya lo diagnosticamos con cáncer, tenemos que ver en qué etapa se encuentra. Entonces, no sé si han visto en bioestadística que podemos usar las estadísticas para ver, bueno, si tengo 100 pacientes con cáncer de mama, puedo categorizar a mis pacientes dependiendo del tamaño que tenía el tumor y luego analizar estadísticamente cómo les fue en su sobrevida, dependiendo del tamaño del tumor o dependiendo qué estructuras invadía, etc. Entonces, hay sociedades oncológicas como la American Joint Committee on Cancer o la NSCN y hay otras que se encargan de analizar las estadísticas para ir definiendo bien los pronósticos que tiene el paciente, y entonces yo sé, si mi paciente tiene muy buen pronóstico, tal vez la terapia no tenga que ser muy agresiva porque yo sé que le va bien, entonces no sirve de nada que me vaya muy agresivo porque la diferencia entre ser agresivo y no en ese paciente no existe realmente. O puede que tenga un paciente que ya esté en etapas más adelantadas y sé que puedo ser más agresivo y eso le va a favorecer más a que si me voy muy leve. O puedo tener un paciente que esté en una etapa ya, un estadio clínico ya más avanzado, que es un estadio clínico 4, y dices, no importa lo que haga, el paciente se va a morir. Entonces, mi terapia no va a ser casi matarlo para ver si de milagro se salva, sino acompañarlo en el proceso en el cual va a fallecer, aunque suene feo, ¿sí? Pero le estoy dando mejor calidad de vida que tenerlo vomitando y todo mal y que sé que se va a morir, ¿no? Entonces, suena un poquito feo a veces, pero tenemos que conocer eso por la dignidad de nuestro paciente, ¿no? Y entonces, para poder tomar estas decisiones necesitamos estadificar al paciente. La estadificación se basa en múltiples criterios y aquí, ojo, depende del cáncer, son los criterios van cambiando. Entonces, cada cierto tiempo, cada 5 o 10 años, se hacen juntas donde se revisa toda la bibliografía nueva que existe y se van cambiando los criterios dependiendo de las evidencias.
Este ya está viejo, yo creo que ya va a salir hasta ya hay proyectos para la 10ª edición de esta clasificación, pero es el que generalmente usamos, o por lo menos cuando inicié a dar clases hace 5 años, usaba la AJCC para edición. Como les digo, los criterios varían, pero hay 3 criterios importantes que se mantienen, por lo menos las siglas, que es la T, la N y la M. ¿Ok? Entonces existe el sistema TNM de estadificación de tumores. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí me van siguiendo? Bueno. Es diferente estadificar a un paciente que graduar el tumor. ¿Ok? Al graduar un tumor, yo estoy diciendo qué tan bien diferenciado está el tumor. ¿Sí? Si es un tumor que se parece mucho a su tejido original o no. Por ejemplo, en las preguntas de quizzes había una de cáncer de próstata y decía cómo se gradúa el tumor, y era dependiendo del grado nuclear del tumor. Entonces, graduación es la diferenciación que está teniendo el tumor. Yo puedo tener un tumor muy poco diferenciado, pero chiquito. Entonces, tal vez la estadificación sea baja, pero el grado tumoral es alto. ¿Okay? O puedo tener un tumor muy grande, pero bien diferenciado. Entonces, es diferente graduación que estadificación. Vamos a ir a la TNM. La T es del tumor, muchos lo confunden con tamaño. No es tamaño. ¿Okay? Aunque uno de los criterios para la T es el tamaño. Pero no, la T es de tumor. Y lo que estamos valorando en la T es las características del tumor. Y allí sí, el tamaño o las estructuras que está invadiendo, o sea, la progresión que está teniendo el tumor. Por ejemplo, en cáncer de mama, los primeras T's, que sería T1, T2, T3, nos guiamos con relación al tamaño. Si es un tumor menor de 1 centímetro, un tumor mayor de 1 centímetro, pero menor de 2 centímetros, o si es un tumor mayor de 2 centímetros. Y entonces le damos T1, T2, T3. No es necesario que se aprendan eso. Yo no me lo sé de memoria. Lo importante es que entiendan el concepto. Cuando yo estoy diagnosticando un tumor, yo saco el libro y checo y sigo escribiendo mi diagnóstico. Tengo otro tumor, saco el libro y lo checo. No tengo necesidad de aprendérmelo porque están los libros y cambian. ¿Sí? Pero tengo que entender el concepto, entonces quédense con ese concepto. Entonces, en cáncer de mama, los primeros 3 serían por el tamaño, pero yo puedo tener un tumor pequeño que por el tamaño podría ser T1, pero si ya está invadiendo la piel, ya no es T1, es T4. Entonces, si se fijan, puede ser por tamaño o por las estructuras que está invadiendo. En cáncer de colon, el tamaño no importa, entonces nos guiamos por cuáles capas del intestino está invadiendo. Si solo está en la mucosa, es un tumor in situ. Si invadió por debajo de la submucosa, pero está en una porción superficial, es T1. Si ya está invadiendo el músculo, es T2. Si va más allá del músculo, es T3. Y si ya se salió y está invadiendo otras estructuras, es T4. Y nunca nos importa el tamaño. Podría tener un tumor de 10 centímetros, pero que no está invadiendo nada y es T in situ. ¿Ok? Pero ¿eso se va a relacionar en los estadios? Luego vamos a ver cómo lo vamos a agrupar. ¿Sí? Y el de carcinoma in situ es el 0, estadio 0. Sería un T0 o TIS, que es in situ. ¿Sí? T0, bueno, ausente sería el T0, que no hay. TIS es tumor in situ. ¿Sí se entendió el concepto de la T? Sí. Tiene que ver o con el tamaño o con qué estructura se está invadiendo. Depende del tipo de tumor y el órgano. ¿Okay? Entonces, imagínense, tenemos una TNM para cáncer de mama, una TNM para cáncer de lengua, una TNM para tumores del cerebro, una TNM para cada cáncer que existe. Es imposible que ustedes lo vayan a aprender así que no se ajusten. La N es de lymph nodes o ganglios linfáticos o nódulos linfáticos. Y entonces la N me dice si hay invasión de ganglios, o sea, metástasis ganglionar o no. ¿Okay? Y también varía dependiendo de cáncer a cáncer. Hay algunos cánceres que dicen, si hay un ganglio o 2 invadidos es N1, si hay más de 2 es N2, si hay más de 4 o 5 ya es N3, entonces varía. Hay otros que me dicen, no, de 5 sigue siendo N1, entonces varía. ¿Okay? Y la M es de metástasis. Entonces, si yo tengo un cáncer de pulmón y hay metástasis en cerebro, ese es un M1. Si yo tengo un cáncer de pulmón y no hay metástasis, es M0. Casi siempre la M solo existe M0, M1. A veces lo dividen en M1A o en M1B, pero
nos podemos quedar en M0 o 1. ¿Cuándo no aplicaba el T0? Pero Habían unos cambios. T0 es cuando no hay tumor. Ah, ok. Quitaron algo, pensaron que había cáncer y, o sea, realmente T0 no existe. ¿Ok? Porque si hay T0, pues yo no voy a reportar una T. Entonces, es un concepto raro, pero así que, muy bien. Entonces, juntamos la T, la N y la M, y eso nos ayuda para establecer el estadio clínico o el estadio patológico del paciente. Vamos a estadificar. ¿Ok? De estos tres, el más importante es la M. O sea, si yo tengo M1, el paciente está en el estadio 4 siempre, que es el estadio más avanzado del cáncer. En cualquier cáncer, un M1 pasó a ser el estadio 4. ¿Ok? Es lo único que les puedo decir así absolutamente y tranquilo de la vida. Si ya hay metástasis, el paciente está en el estadio 4 independientemente del tumor. ¿Ok? Luego, el siguiente que determina es la N. O sea, yo puedo tener un T1, pero si la N ya es 1, ya no tenemos un estadio 1. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero en orden de importancia, o sea, ¿quién influye más en la estadificación? Es la M, luego la N y al final la T. ¿Okay? Entonces, nos vamos aquí a las etapas clínicas. Entonces, si se fijan, carcinoma in situ es una etapa clínica 0. No es lo mismo que T0. ¿Okay? Esto ya es estadificación. Lo otro era el sistema TNN. ¿Okay? Entonces, un tumor in situ, estadio clínico 0. Este paciente con que le haya quitado el tumor ya se curó. ¿Okay? Si tengo un T1 o T2, casi siempre el paciente está en un estadio clínico 1. ¿Okay? Pero fíjense, N0, M0. Pero si ya hay un N1, entonces pasa a estadio clínico 2. Pero si ya hay N2 o N3, pasa a 3. Y si hay M, sin importar la T y la N, si hay M, pasa a 4. ¿Ok? Sí se va entendiendo. O sea, puedo tener un paciente T4, N3, N0. ¿Se queda? Estadio clínico 3. ¿Ok? ¿Solo hay 4 estadios? Solo hay 4 estadios clínicos. ¿Ok? Y aquí viene la importancia. Usamos esto para estadificar al paciente y predecir o pronosticar cómo le va a ir al paciente. Y entonces ustedes ven artículos que dicen la sobrevida a 100 meses, la sobrevida a 5 años, sobrevida a 3 años, o sea, van cambiando. Si se fijan, supervivencia a 5 años en un cáncer de colon cambia. Si estoy en una etapa 1, 74% de los pacientes sobreviven 5 años. O sea, de 100 pacientes con cáncer, 74% siguen vivos después de 5 años. Pero si está en la etapa clínica 4, solamente el 5%. Por eso es que decimos, pues tal vez no vale la pena hacer tanto tratamiento, sino vamos a irnos por cuidados paliativos y acompañar al paciente. Igual carcinomas, curiosamente el carcinoma renal escamocelular, etapa clínica 1, 77% a 5 años, etapa clínica 4, 15%. Tumor bastante agresivo también. Vamos a usar este ejemplo. No necesito que se aprendan ahorita el TNM, ¿okay? Solo que entiendan el concepto y se aprendan el concepto. ¿Okay? Entonces, fíjense, cáncer de mama, T1 es un tumor menor de 2 centímetros, mayor de 1 centímetro. ¿Okay? Luego tenemos T2, un tumor mayor de 2 centímetros hasta 5 centímetros. T3, tumores de mama mayores de 5 centímetros. Y T4, cuando está invadiendo estructuras adyacentes. ¿Okay? Que era lo que les dije. Si ustedes ven retracción en la glándula mamaria de una paciente, eso quiere decir que el tumor ya invadió la piel. Entonces ya es T4. Por lo menos va a estar en el estadio clínico. Por lo menos. Esto es lo que en realidad tengo que analizar cada vez que tengo un cáncer de mama. Entonces, si se fijan, hay muchos criterios para la T, para la N y para la M. O sea, es bastante. Por eso les digo, no vale la pena aprendérselo, sino solamente entender el concepto. Para cuando ustedes lleven ONCO, muy probablemente ya cambió alguno de los pequeños criterios que hay. Entonces, ¿de qué sirve aprendérselo de memoria? Si cada cierto tiempo va a cambiar. O por lo menos eso creo yo. El cirujano pues está operando, no puede agarrar el libro mientras está en la cirugía. Sí. Es una ventaja de ser patólogo. Y entonces para cáncer de mama, si se fijan, si tenemos un T in situ, pues la etapa clínica es 0.
T1, N0, M0 es una etapa clínica 1A. ¿Sí? Si es T0, N1, que son cosas raras que pudieran ocurrir, 1B. T1, N1, pero para micrometástasis es 1B. Y así nos vamos a ir, o sea, es un sinfín. Pero al final, si se fijan, las etapas clínicas van del 1 al 4. ¿Sí? Ya algunos tienen A, B o C, pero no nos preocupemos por eso. Y entonces cuando yo le reporto al médico el TNM, él tiene que sacar la estadificación o la etapa clínica que tiene el paciente, y basado en eso podemos ver curvas de Kaplan-Meier que me dicen la sobrevida del paciente. Entonces, si se fijan, pacientes con cáncer de mama en etapa clínica 1A, la sobrevida a lo largo de los años es casi del 100%, o 100%. Etapa clínica 1B, ya después de mucho tiempo baja, pero si se fijan está cerca del 100% también, o sea, les va muy bien. Pero aquí todos los cánceres, por ejemplo, en este caso el cáncer de mama, siempre empieza como uno, por eso dice que es bueno estar checando. Sí, la detección temprana, porque yo no me acuerdo qué capacidad tiene la mamografía, pero creo que es de milímetros para detectar un tumor. Entonces, si tú detectas un tumor cuando está haciendo milímetros, todavía ni siquiera queda en una etapa clínica avanzada, o sea, va a quedar en etapa clínica 1. Que lo puedan retirar ese que se haya encontrado, hay posibilidad que después pueda volverse a formar otro. Que después pueda llegar a tener un cáncer, sí, existe posibilidad. Todo es posible. Sí. De hecho, una paciente que ya tuvo un cáncer de mama va a tener que ser más vigilada y con resonancia de preferencia, porque tiene riesgo. ¿Okay? Y si se fijan, etapa clínica 4, el cáncer de mama, la curva de supervivencia cae. Entonces, esto pareciera muy obvio, pero alguien se dio el trabajo de investigar todo eso. Muchas personas. Ya para terminar, todavía no. Tal vez se va a acabar. Muy bien. Otro concepto, cuando están evaluando a un paciente, digamos, tengo un paciente que tiene estreñimiento, sospecho de un tumor en colon, pues le voy a mandar a hacer una endoscopía, pero en lo que va a la endoscopía también le puedo pedir pruebas de sangre, le voy a pedir una biometría hemática. Eso es otra cosa que me choca cuando piden. ¿Qué laboratorios pedirían cuando están en un seminario de casos? Y la biometría hemática, muy bien, siguiente. No, la cosa es así. ¿Por qué voy a pedir la biometría hemática? Entonces yo esperaría que quien está dirigiendo dice, biometría hemática, ¿por qué? Y la persona que dijo biometría hemática explique por qué. ¿Por qué pediría una biometría hemática en un paciente con cáncer de colon? Porque probablemente tenga microsangrados y probablemente esté en anemia y tenga que reponer algún paquete globular o mejorar el aporte de hierro, etc., para corregir esa anemia. ¿Okay? Entonces le pediría marcadores tumorales. ¿Por qué? Porque me puede orientar en el diagnóstico del paciente, me puede ayudar a tener un nivel base de marcador tumoral, y no cuando le dé el tratamiento, si ese marcador va disminuyendo, eso me va orientando a que el paciente está mejorando. Porque si disminuye, pues quiere decir que el cáncer que lo está produciendo está disminuyendo. Tenemos un sinfín de marcadores tumorales, estos creo que son 12, no me acuerdo. Bueno, entonces cuando vas al laboratorio y pides ciertos, puede que esos salieron bien, pero hay otros más que... Hay una cosa, nunca pedimos o nunca se debería pedir un laboratorio para ver qué sale. Cuando un médico dice, le voy a pedir todo esto, a ver qué sale, es un mal médico. ¿Eso qué? Mal médico. Yo voy a pedir porque yo creo que va a salir alterado. ¿Sí? Entonces yo tengo un paciente con un cáncer de colon, le voy a pedir un antígeno carcinoma primario, porque probablemente va a estar elevado porque sospecho que es un cáncer de colon. Entonces, no voy a agarrar a una persona y le voy a decir, hágase estos 20 marcadores a ver cuál sale. ¿Sí? Siempre debe haber un contexto, entonces nunca pedimos algo nomás para ver. ¿Okay? Eso es algo muy importante que muchas veces se le olvida al médico y luego van a trabajar a cualquier lugar y empiezan como la comisión, pues decía un maestro mío, mientras más laboratorios pidas, más el problema te vas a meter. Porque qué tal si sale alterado uno y el paciente está bien. O a lo mejor invocamos algo de más. Sí, no está bien eso tampoco. O sea, te vas a meter en problemas, vas a tener que solucionar ahora el nuevo problema que tiene tu paciente. Siempre nos guiamos
por el paciente. Nosotros somos médicos, vemos pacientes, no vemos laboratorios. ¿Ok? Entonces, mi guía es el paciente. Algunos de ustedes cuando han venido conmigo y me dicen, es que le hicieron a mi mamá esta prueba, casi siempre hago de lado la prueba y antes de verla es, a ver, ¿por qué le hicieron eso a tu mamá? ¿Qué sentía? ¿Qué tenía? Y ya me van diciendo, bueno, probablemente yo le pediría esto y esto. ¿Qué le pidieron? No, pues tal cosa. Pues yo le hubiera pedido diferente. O, bueno, vamos a ver la ahora sí. Entonces, siempre deben de ser así. Si primero mandan los laboratorios, se van a equivocar muchas veces. Sinceramente. Entonces, mucho cuidado con eso. Y pasa lo mismo con los marcadores tumorales. Cada uno de ellos tiene su contexto. Entonces, si se fijan, antígeno carcinoembrionario sirve o se va a elevar principalmente en carcinoma colorectal, pero no es específico, y eso es algo que tienen que tener en mente siempre. Los marcadores tumorales, la gran mayoría, no son específicos. Entonces no sirven para diagnóstico. Yo tengo un paciente y le hago antígeno carcinoembrionario y sale elevado, no le voy a decir, usted tiene cáncer de colon. Pero si tengo un paciente con un tumor en colon y le hago antígeno carcinoembrionario, me orienta más. ¿Okay? Y si ya le hice la cirugía, puedo medir, mientras le estoy dando los tratamientos al paciente, el antígeno carcinoembrionario, y si va bajando, eso me dice que está mejorando de su cáncer. Entonces, ¿para qué nos sirve más? Pues para vigilancia del paciente. ¿Okay? Tenemos el CA19-9, principalmente elevado en cáncer de páncreas, pero también se eleva en cáncer de vías biliares, colorectal, pancreatitis, que es problema inflamatorio, CA125, cáncer de ovario, CA15-3, cáncer de mama, todo el fondo. Alfa-fetoproteína, hepatocarcinoma, pero también se puede elevar en cáncer de testículo. Clínica, siempre clínica. Tengo un paciente con cáncer de testículo y le voy a pedir la alfa-fetoproteína, y si me sale elevada, bueno, entonces yo ya estoy pensando que el paciente tiene un tumor del saco intestinal. ¿Se fijan cómo es primero el paciente, luego checo los laboratorios, luego pienso en los laboratorios? ¿Okay? Pero ahí ya se vuelven útiles. Si los pido primero sin saber nada del paciente, se van a volver un estorbo. ¿Okay? Entonces, aquí el orden afecta mucho. Hormona, antígeno prostático específico. Ese es muy específico para el cáncer de próstata, pero se eleva en un montón de cosas. El paciente tuvo relaciones un día antes, se va a elevar. El paciente anduvo en bicicleta, probablemente se eleve. Entonces, si haces primero los estudios y no preguntaste todo eso, vas a pensar que eso... Le haces tacto rectal primero al paciente, se va a elevar el antígeno. O sea, se eleva tenemos que tener eso en mente. ¿Sí? Gonadotropina coriónica humana, fracción beta, se eleva en coriocarcinomas, ya sea de ovario o de testículo. Se puede elevar también en selinomas, que es un cáncer de testículo. Por eso dicen a veces, si un hombre sale positivo para prueba de embarazo, tiene cáncer de testículo. ¿Ok? Pero no voy a estar aquí checando la gonadotropina coriónica humana de toda la gente. Es más fácil que el paciente se autoexplore y diga, me salió una bolita, o estoy viendo que mi testículo está creciendo de tamaño, y entonces ahora sí le pedimos la prueba. ¿Sí se entiende? Sí. Okay. Tenemos calcitonina, muy específico de carcinoma medular de tiroides, pero también se eleva en otros aspectos. Lactato de deshidrogenasa, que principalmente en leucemia, sobre todo cuando hay síndrome de lisis tumoral, para que le digan a Enolasa neuronal específica para carcinoma de células pequeñas del pulmón, CA72.4, cáncer gástrico, tiroglobulina, carcinoma diferenciado de tiroides, o cromogranina de tumores neuronales. Entonces hay una lista bastante larga. ¿Okay? Ahí chequenla, pero sí, chequenla. Es mucha cosa. Van a disfrutar este fin de semana largo. Igual no hay que preguntar, no. Voy a preguntar específicamente y nada más algunas cosas. Pero fíjense, si se fijan en lo que les he estado diciendo, se van a dar cuenta de que no es importante que se los aprendan de memoria, sino la clínica del paciente, o sea, que sean observadores de todo el paciente. Entonces, no se angustien, solo entiendan el concepto.
¿Qué tenemos de métodos para el diagnóstico del paciente con cáncer? Un sinfín de posibilidades. Todo depende del tipo de cáncer, de la localización, de lo que tengamos disponible, del dinero que tenga el paciente. Entonces, por ejemplo, si tengo una paciente con cáncer de mama, yo podría agarrar una jeringa y hacer una aspiración con una aguja chiquita. Y eso se llama biopsia por aspiración con aguja fina y lo podemos analizar en el microscopio. Si sospecho de un paciente con cáncer de vejiga, porque nos llega el señor, tiene 50 y tantos años, trabaja despachando gasolina y dice que está viendo que tiene hematúria, está sangrando o un poquito de sangre al orinar, le puedo pedir que recolecte su orina y mandarlo a análisis citológico y pudiera salir ahí las células del cáncer de vejiga. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer. Puede haber toma de biopsia, hay diferentes tipos de biopsia, por ejemplo, la menos invasiva se llama trúcul o biopsia con aguja gruesa o aguja de corte. Es una aguja un poquito más gruesa que el sistema parece como una plumita, ustedes introducen la aguja, aplastan un botoncito y se toma un pequeño churrito delgadito del tumor y muy poco invasivo, ¿okay? Con anestesia local. O podemos proceder a una biopsia incisional, que es abrir un poquito más y quitar un pedazo, pero no todo el tumor. O hacer una biopsia excisional, que es quitar todo el tumor, tal vez con un poquito de borde alrededor. O puedo hacer una resección ya mayor, que tenga más margen. O puedo hacer una disección más cruenta, como sería una mastectomía, donde tengo un tumor de mama, pero quito toda la glándula mamaria con todo el piel. Y va a causar una deformidad, pero a veces se necesita. O hay disecciones o resecciones radicales de órganos. Entonces, por ejemplo, un cáncer de endometrio pudiera quitar yo solamente el útero, o pudiera llegar a quitar útero, ovarios, ganglios linfáticos, etc. Entonces, hay una variedad, un espectro muy grande de lo que se le puede hacer a un paciente para el diagnóstico y para el tratamiento. Una pregunta, cuando ya está diagnosticado cáncer, y si tú tratas como de quitar el pedazo, no aumenta la proliferación del cáncer. Depende. Por ejemplo, niños que tienen cánceres en el riñón, la indicación es o le das tratamiento primero y luego le quitas el riñón, o le quitas el riñón primero y luego le das tratamiento, pero no le tomas biopsia. ¿Okay? Hay ciertos cánceres que está contraindicado la toma de biopsia porque son tumores que las células se sueltan tan fácil que cuando entra la aguja toma un poco de la biopsia y conforme va saliendo va arrastrando células y va separando, y eso facilita la proliferación y diseminación hacia otros sitios. Pero depende del tumor. ¿Okay? En cáncer de mama no se ha visto que pase eso, entonces casi siempre yo le digo a los doctores, no le quites el tumor todavía, primero tómale un truco. Porque hay tumores que les podemos dar tratamiento, se hace más chiquito y entonces en vez de quitar toda la mama, quitamos la bolita. Sí, entonces varía de tumor a tumor. Eso ya lo iremos viendo conforme avancemos en el semestre. Entonces no en todo se hacen biopsias. No en todo. ¿Y en un adenocarcinoma con metástasis hepático? Se podría, para empezar, si veo que hay metástasis en hígado, podría tomar una biopsia de hígado. Tengo varios pacientes así. Y ya determinamos de dónde viene esa metástasis. Es un problema, es mejor explorar al paciente para sospechar dónde tiene el tumor primario. Lo otro son marcadores tumorales que ya les dije, no se usan tanto para el diagnóstico, sino que usamos los marcadores tumorales principalmente para seguimiento de nuestros pacientes. ¿Okay? Algunos marcadores tumorales se utilizan para tamizaje, que no es diagnóstico sino solamente sospecha. Por ejemplo, en cáncer de próstata se recomienda hacer antígeno prostático específico, independientemente si tiene síntomas o no el paciente. Si sale elevado, bueno, entonces sí lo voy a vigilar más. ¿Okay? Y la recomendación es así porque el hombre no va a hacerse tacto. Entonces es más fácil que le saque sangre que se quiera hacer un tacto. Ya si sale elevado, pues se ganó su tacto. Entonces, bueno. Y ya más avanzado tenemos lo que es, bueno, este es diagnóstico citológico. Aquí vemos un Papa Nicolau normal. Este es un Papa Nicolau con un carcinoma in situ, una displasia de alto grado. Podemos hacer diagnóstico molecular y ver qué mutaciones tiene el tumor y tal vez hay terapia contra esa mutación que está presentando.
Hay análisis genómicos que nos hacen hacer una medicina más específica para el paciente. Por ejemplo, el cáncer de mama ya no solo sirve que digan yo que es un adenocarcinoma de mama, sino digo qué subtipo molecular tiene, y eso ya lo veremos el próximo semestre, pero hay 4 principales subtipos. Hay uno que le damos tratamiento con bloqueadores hormonales, otro que le damos anti-HER2, que es trastuzumab, y otros que a fuerzas van a recibir quimioterapia. Y la que es que podemos tratar con bloqueadores hormonales no le sirve la quimio, y a la quimio no le sirven los otros 2 tratamientos. Entonces tenemos que saber exactamente cuál es el tipo de comportamiento que tiene. Hay algo que se llama biopsia líquida, no sirve, se vende mucho para diagnóstico, pero es más importante para el seguimiento del paciente la biopsia líquida, es más útil en esos aspectos. Algún día también lo hablamos. Y luego para investigación pues podemos hacer diferentes mapas genómicos. Este es de un cáncer de pulmón. Cada puntito rojo que ven aquí es una mutación puntual en el cromosoma específico que está señalando. Es por eso que les digo, un solo cáncer tiene cientos o miles de mutaciones, entonces no es una sola cosa. Luego pueden ver translocaciones entre diferentes cromosomas o translocaciones internas, donde solamente cambia de un sitio para otro y varias otras cosas. Y ya este es un análisis de ya múltiples pacientes para diferentes genes que están mutados. Este es de cáncer de mama, entonces son cosas ya más avanzadas que no hay necesidad que aprendan ahorita, pero sepan que existe un universo más allá de lo que estamos viendo ahorita. Y bueno, ¿Y todo eso es muy costoso? estas cosas sí. Por ejemplo, si tengo una paciente con cáncer de mama y tiene suficiente dinero y tiene un carcinoma que sea luminal B, a estos pacientes normalmente se les da terapia con bloqueadores hormonales que se llama tamoxifeno, pero le podría dar quimioterapia, porque hay un grupito de esos pacientes se benefician de quimio. Para saber si se beneficia de quimio, tengo que hacer una prueba, hay varias, una se llama MammaPrint, otra se llama PAM50, pero son pruebas que están entre los 80,000 a 150,000 pesos dependiendo. Entonces la señora de aquí de Montemorelos que vive en una colonia ladrillera no tiene ese dinero y no va a tener el dinero para usar el tratamiento específico, pero la señora de San Pedro pues si son pobres no se enferman de cáncer. Ese sería, creo que, mi mejor consejo. Muy bien. Mira, todavía tenemos hasta la 1 hora. Muy bien. Para no tener que ir al laboratorio Mañana. mañana, vamos a iniciar una actividad aquí.